La bomba calorímetro es un poco diferente. Va a hacer procesos a volumen constante y procesos con un sistema aislado. Entonces, con este aparato más complicado que el calorímetro de vasos de café, podemos ver que hay una estructura grande para que el calor no puede fluir. Podemos ver que la reacción o el proceso se va a realizar a ver si mi láser aquí, en un recipiente rígida para que el volumen sea constante. Ponemos una muestra en ese recipiente. Normalmente utilizamos este aparato para medir el calor de combustión o entalpía de una reacción. Entonces tenemos un alambre de ignición. El agitador es para mantener la temperatura uniforme por todo el agua alrededor de nuestro recipiente y un termómetro para medir la temperatura. Dado que frecuentemente se utiliza esas bombas para medir la entalpía de combustión, tenemos en entrada del oxígeno, entonces será un tubito que sale para que el oxígeno pueda entrar o que puede poner oxígeno dentro del recipiente antes de realizar la reacción. Okay. Ese es el recubrimiento aislante para que el calor no pueda fluir. Entonces, aquí el sistema incluye los reactivos y productos de una reacción química y el agua y el calorímetro. El entorno es afuera del calorímetro. ¿Okay? El calor del sistema es igual a 0, por lo tanto es un sistema aislado. Entonces, tomando en cuenta el agua, este cubierta de calorímetro y la reacción como nuestro sistema, el calor no puede salir de este. Entonces, tenemos el calor del sistema, ese es igual al calor de la reacción, es decir, el calor producido por la reacción más el calor absorbido por el calorímetro. Dado que el calor del sistema es igual a 0 por ser aislado, el calor de la reacción es el opuesto del calor del calorímetro. Es decir, la reacción va a producir calor, el calorímetro va a absorber calor, o viceversa. La reacción puede absorber calor y el calorímetro puede producir el calor. Y recordamos que el calor del calorímetro es su capacidad calórica por su cambio de temperatura. Entonces, la capacidad calórica vamos a determinar con experimentos conocidos. Entonces, realiza una reacción conocida en que sabemos el calor de la reacción. Con este podemos medir el cambio de temperatura y calcular la capacidad calórica. Después, cuando ya tenemos la capacidad calórica, podemos realizar otras reacciones desconocidas, medir el cambio de temperatura y con este calcular el calor absorbido por el calorímetro y por lo tanto el calor producido por la reacción. ¿Okay? Ahora vamos a hacer un ejemplo. Se sabe que la combustión de 10 gramos de ácido benzoico libera 26,42 kilojoules de calor. En una bomba calorímetro o calorímetra, calométrica, a volumen constante, esa reacción aumenta la temperatura 4,673 grados Celsius. Vamos a calcular la capacidad calórica. Muy sencilla. El Q de la reacción es igual al negativo Q del calorímetro. Por lo tanto, Q de la reacción es igual al negativo C cal por delta T. Y queremos calcular C cal, entonces vamos a tener C cal es igual al negativo Q reacción sobre delta T.
tenemos la reacción. Sabemos que libera esta cantidad de calor. Este es Q de la reacción. Libera nos indica que este valor es un número negativo. Entonces, Ccal es negativo y Q de la reacción es negativo 26,42 kilojoules. Delta T nos da que hay un aumento de temperatura. Entonces, delta T es un número positivo y es 4,673 grados Celsius. Entonces, este nos da Ccal igual a 5,65. Puedo tener 4 cifras. 4 kilojoules entre grados Celsius. ¿Ok? Sí, profe. Listo. Aquí tenemos una práctica, pero estamos un poco atrasadas, entonces ustedes pueden hacer este en casa y voy a publicar la respuesta en el lado virtual. Otra práctica y listo. ¿Dudas? Entonces, esas dos prácticas, háganlos en casa y después voy a publicar las respuestas.